¿Cómo estabilizar nuestras emociones para servir a Dios? Para empezar, es importante que vayamos contemplando algunos elementos que nos vienen rodeando en medio de esta difícil situación que todos vivimos, pero también la relación de nosotros con la familia en medio del encierro, el aislamiento y la emergencia higiénica que conlleva todo esto, el cual ni tú ni yo ni nadie estábamos preparadas. Y todos estos cambios externos e internos que hemos tenido que hacer en nuestras vidas y que a la larga han provocado emociones y sentimientos que antes no experimentábamos. ¿Qué hacer como hijas de Dios? ¿Qué solución hay? Tenemos que buscar una solución sabia que Dios nuestro Padre pueda darnos y poder seguir adelante con nuestra vida. Aunque cambiada, sí, porque las vivencias ya no son las mismas, pero que el Señor conoce los por qué y el propósito de todo esto. Por eso es necesario escucharlo y aprender de Él. Tenemos que aprender a vivir en medio de todo esto con dignidad. Veamos el bosquejo. Primero, estaremos viendo cómo estabilizar nuestras emociones para poder servir a Dios. Y en segundo término, estaremos viendo cómo servir a Dios en este nuevo estilo de vida. ¿Cómo estabilizar nuestras emociones para servir a Dios? Santiago 2:23 nos enseña, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que vamos a rescatar del pasaje. A Dios le tomó 25 años moldear el carácter de Abraham y el de su esposa para que sus vidas emocionales fueran estables y que la fe de Abraham fuera firme en el Señor. ¿Por qué fue tan importante ser formado de esa manera específica? Hay dos motivos muy importantes. Primero, para estar preparados para recibir a Isaac, el hijo que Dios les había prometido. Y segundo, porque Isaac iba a heredar todas las promesas que Dios le hizo a su padre Abraham. Y así él las iba a transmitir a sus generaciones. Recordemos que Dios nos ha llamado a ser buscadoras de su corazón. Y si nosotros volcamos este Santiago 2:23 a nuestro contexto de vida en relación con Dios, nos vamos a dar cuenta cuán importante es que nuestras emociones estén centradas en Cristo, así como Dios quería que las emociones de Abraham estuvieran centradas en Él. Y nuestra fe también esté firme en Jesucristo. No solo para que nosotros seamos bendecidas y poder bendecir a nuestros hijos o a nuestras hijas, sino que nuestros hijos sigan con la bendición en las siguientes generaciones. Siempre en el caminar con Cristo. La incredulidad acarrea consecuencias graves en nuestra vida, en las de los que están a nuestro alrededor y contra los propósitos de Dios. Por eso, mis amadas hermanas, es muy importante que en estos momentos tan cruciales que vivimos, nuestras emociones estén centradas en el Señor Jesucristo y que nuestra fe esté firme en Él. Solo así plantamos el corazón de Dios en nuestra propia vida y también motivamos a que los demás lo hagan. La vida es corta, mis hermanas. Y nosotras, los seres humanos, somos frágiles. Esta pandemia ha sacado a la luz toda la fragilidad que nos cubre y cuán rápidas somos para enfermarnos e incluso algunos a morir inesperadamente o ver a nuestros familiares morir. Muchos creyentes habían hecho planes para el futuro según lo que Dios les había dicho, pero basta un pequeño virus, un microorganismo que no podemos ni siquiera verlo y ya alteró completamente las rutinas y destruyó los planes personales, los planes de la iglesia
y también los planes a nivel mundial. Ante todo esto, querida hermana, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes insegura? ¿Impotente ante lo que no puedes darle solución? ¿Sientes incertidumbre? Yo creo que todos, hombres y mujeres, nos hemos sentido bastante agitados en algún momento ante esta crisis, o tal vez por situaciones desafiantes que muchos están viviendo en el seno de sus familias. O tal vez algunos creyentes están planteando un cambio laboral en este nuevo modelo de vida, o bien porque muchos se están descubriendo internamente. Pero al fin, todos los redimidos, hombres y mujeres por Cristo, quieren hacer un cambio en su estilo de vida, que esté de acuerdo con lo que nosotros somos, hijos e hijas de Dios. Esto Dios nos lo va a enseñar en este día. Yo creo que es bueno empezar examinando nuestras propias emociones. Por ejemplo, preguntarnos, ¿estoy llena de preocupaciones, de tristeza, de miedos terribles que no puedo y no sé qué hacer? Segundo, ¿cómo distingo la información veraz de lo que está sucediendo a mi alrededor en este país o de las mentiras y las manipulaciones? Tres, ¿qué puedo aprender de todo esto para no desesperarme? Y cuatro, ¿y si mi matrimonio se está derrumbando? ¿Qué me enseña el Señor para no ser derribados por estas emociones hostiles que hay? Amadas hermanas, nuestro amado Redentor no está aislado de lo que nos sucede. Él sabe cuán terrible es sentirse solo. Él lo pasó en el Getsemaní. Y es verdad, ninguno de nosotros va a pasar lo que Él sufrió en esos momentos terribles. Pero el Señor Jesús sí puede entender nuestras emociones que acarrea el aislamiento, el encierro o la enfermedad y aún la muerte. Por ello, todo creyente, sea hombre o mujer, debe revisar si está afrontando emocionalmente los desafíos que nos ha traído este aislamiento obligado con la pandemia en sí. Examinar si en nuestras vidas estamos viviendo según el carácter de Cristo, de forma única, o si de repente las emociones están haciéndonos tanto daño o nosotros dañando a los que están a nuestro alrededor. Uno siempre se debe revisar sus emociones en relación con Dios, porque de eso depende cómo actuaremos con los demás. Número uno, la oración y el apoyo en oración en medio de la soledad y la angustia. Cuán importante es el apoyo del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él pidió a sus discípulos a que oraran y le apoyaran en oración. Mateo 26 del 37 al 38 nos dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús estaba angustiado en gran manera. Él quería orar, clamar al Padre, pero también en esos momentos de angustia que vivía, pidió a sus discípulos, oren por mí, apóyenme. La oración es un auxilio que Dios ha dado a su pueblo en medio de la crisis y la tormenta. Es la comunicación que podemos entablar con nuestro Padre, que Él nunca nos abandona. La oración es una forma de que las emociones que nos están asaltando no puedan tomar el control en nuestras vidas. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El cuerpo de Cristo es para ayudarnos mutuamente.
Dios así lo ha establecido. No nos dé pena, pues, decir a nuestros hermanos cómo nos sentimos emocionalmente y que necesitamos de su apoyo en cuanto a la oración para que puedan específicamente ayudarnos con sus oraciones. O de repente tú puedas hablar por teléfono con el pastor, pero de todos modos hay que pedir ayuda. La oración es algo que Dios nos ha dado para ayudarnos los unos a los otros también. El Señor Jesús no nos ha dejado solas. Tenemos el Espíritu Santo en nosotras. Salmo 25:16 nos dice, mírame, decía el salmista, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Si tu soledad es tremenda, es tan grande, aún en medio de la familia en que te rodea, ora al Señor, querida hermana. Ora y pídele conforme dice el Salmo. Dile, Señor, mírame, mírame, Señor, y ten misericordia de mí. Y cuéntale cómo te sientes y lo que está pasando a tu alrededor. ¿Dios responderá a esta oración? Claro que lo hará. ¿Sabes por qué lo haría? Su gracia es infinita en su misericordia. Él dijo que no te dejaría huérfana. Él dijo que vendría a ti. Tienes el Espíritu de Dios contigo. Jamás vas a estar sola. Juan 14:18 lo dice. Después en la gran comisión también el Señor nos dice a su pueblo en Mateo 28:20 que Él siempre estaría todos los días hasta el fin del mundo. Y nos conforta diciéndonos en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es verdad, podemos sentirnos solas en medio de la familia por diferentes motivos, pero no estamos solas en realidad. Dios conoce tu sufrimiento interno. Él conoce nuestros dolores físicos. Y aún en medio de este aislamiento, Él nos dice, yo te sostengo, yo te esfuerzo. Esta es una promesa muy segura de parte de Dios para todos sus hijos. Queridas hermanas, hay vida. Y mientras tengas vida, la gracia del Señor nunca se va a cortar. Aún hay esperanza. No desesperes, porque esa esperanza no se cortará. Si Dios lo dice, eso sucederá. Dios nos ha dejado su palabra que nos vivifica. El Salmo 46:10 nos dice, quédate quieta y reconoce que yo soy Dios. Es imposible, hermanas, no darnos cuenta de que Dios quiere que tú y yo y todos sus hijos confiemos en Él. Estemos tranquilas y esperemos su accionar. Sin silencio y a solas con Dios, nuestras vidas se van a sentir invadidas por lo urgente y por lo superficial, sin tiempo para lo que realmente importa. Si no estamos a solas con Dios, es bien fácil olvidar lo que es prioritario en nuestras vidas y podemos ponernos a hacer un sinfín de cosas que son triviales, que no nos van a beneficiar en nada, sin pararnos a pensar ni siquiera reflexionar y pasamos la vida, pero no la vivimos en profundidad. Estar quieta y reconocer a Dios como Él es descansar por la fe en el Señor Jesucristo. La fe es poderosa para mantenernos firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Este es el primer paso. El Señor dice, quédate quieta, confía en mí, yo actuaré. No tenemos que angustiarnos ni desesperarnos.
Tenemos que ver el problema como Dios lo ve desde arriba y buscar la solución en su palabra. Nadie puede atreverse a cuestionar a Dios o decirle, ¿hasta cuándo, pues, Señor? Porque el reconocer que Él es Dios es mostrarnos conforme con su soberanía, con su grandeza, con su poder, su santidad y su justicia. Todo lo que Dios hace tiene un propósito santo. ¿Y quién es el ser humano para altercar con Dios? ¿Quién le puede decir por qué lo haces? 4. Tenemos el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dice, ven a mí, aprende de mí. Ninguna redimida por Cristo está sola. Las emociones que se juntan en nuestro diario vivir en estos momentos necesitan un equilibrio. Y ese equilibrio solo lo vamos a encontrar en Jesucristo nuestro Señor. Escucha lo que Él nos dice. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotras nos sentimos cansadas y agobiadas en las emociones que provoca todo a nuestro alrededor, pero el Señor Jesús nos invita a ir hacia Él. Los salmos de David son otro ejemplo que tenemos de volcar todas las angustias en el Señor. Él es el único que nos puede liberar de todas nuestras cargas emocionales. El descanso que Jesús promete son el amor y la paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Pero en medio de todo ello, no dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades matrimoniales, familiares y espirituales. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. ¿Cuán importante es esto? Nuestro amado Redentor es sabio. Él tiene poder y el amor infinito que tiene por sus redimidas y por sus redimidos. Solo estando sujetas a Él en obediencia, hallaremos el descanso emocional que tanto necesitamos. Su promesa es clara y firme. Tú guardarás, dice su palabra, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. Así que, hermanas queridas, podemos vivir en el presente con esta crisis y aún así mirar, mirar hacia el futuro conociendo la soberanía de Dios y su amor reconciliador para con el ser humano. Descansemos en el Señor. Número 5. Dios nos ha dado a nuestra familia. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios ha instituido a la familia y es su voluntad el amarnos unos a otros. Es importante preguntarnos a nosotros mismas si en este tiempo que pasamos juntos, mucho tiempo en casa, realmente estoy valorando la familia que Dios me ha dado. ¿Qué estoy aportando para bendecirla? ¿Ha cambiado mi forma de relacionarme con ellos? ¿Presto atención a sus problemas emocionales? ¿Colaboro a que las cosas se hagan para el beneficio de todos? ¿Oramos juntos por la necesidad del mundo y nuestras propias necesidades? ¿O por la protección de nuestros hermanos que están contagiados para que se recuperen pronto? ¿Y por qué no orar por los que perdieron a sus familiares para que Dios les fortalezca su fe? Hay que disfrutar de la familia. Hoy, por ejemplo, tienes tiempo de estar con la familia. Puedes reflexionar y puedes corregir algunas cosas que de repente no están bien y no tenías el tiempo necesario para hacerlo. Hoy lo puedes hacer. No nos engañemos. No somos inocentes. Cuando somos responsables,
dando rienda suelta a nuestras emociones que pueden hacernos daño, pero también dañar a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? La creyente acaba siendo la causante de su propio caos emocional en su vida y es la responsable de su propio desaliento y frustración personal. Así que no pongamos más obstáculos de los que ya hay, sino más bien hay que fortalecer nuestra fe en el Señor, ya que el justo por la fe vivirá. Dios es soberano y Dios tiene el control. Cuidado con tus emociones. Las emociones, cuando no están centradas en Cristo, pueden causar la destrucción matrimonial y familiar. En medio de la cuarentena han salido a flote muchas emociones hostiles en muchos matrimonios. Ahora, si tu vida se está derrumbando con tu esposo, no te pongas expectativas tan altas para encontrar una solución rápida porque no la hay. Ya que cuando se trata de relaciones que se han alterado y están juntos pero a la vez separados, no es tan fácil cuando se han ido aceptando los vacíos como si fuera algo normal. Por eso es importante primero reconocer las emociones que estamos expresando que hacen daño a nuestro cónyuge. ¿Y por qué las expreso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Tengo que preguntarme. ¿Qué me motiva el hacerlo? Para que puedan hablar sobre ello y para buscar una solución en la palabra de Dios. El no hacerlo no es la voluntad del Señor. Ahora observa lo que Dios aconseja. Efesios 5:22 habla a ambos cónyuges. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero Romanos 15 del 1 al 2 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotras mismas. Cada una de nosotras agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el matrimonio, querido hermana, Dios nos da el mandamiento de someternos unos a otros. Es decir, que ambos buscan servir a las necesidades del otro y ambos colocan sus propias necesidades por encima de la necesidad del cónyuge. Es más importante las necesidades de tu propio esposo. Esto, en la práctica, es tratarnos como lo que vamos a llegar a ser en el Señor, en ese proceso que Él va moldeándonos y transformándonos conforme a la imagen de Jesucristo. No como somos aún en el proceso, sino que le tratamos ayudándole a crecer, a madurar y a que su fe sea cada vez más firme en el Señor. La palabra de Dios dice que la mujer sabia siempre edifica, no lo destruye. Algunas mujeres fracasan en esto, tomando la rienda del hogar como si ellas fueran la cabeza, porque están desesperadas en que las cosas sucedan ya como ellas quieren y distorsionan completamente ante los ojos de sus hijos lo que es la voluntad de Dios en el matrimonio cristiano. No ayudan a su esposo a crecer como hombre de Dios, dejándole que él aprenda a asumir su propia responsabilidad. Si tú lo haces, ¿cuándo lo va a hacer él? Esa es la necesidad que él tiene que aprender y tú debes de ayudarle. ¿Cómo? Dejándolo que él asuma su propia responsabilidad. Si tú sabes y eres más fuerte en tu fe en el Señor, enséñale y déjalo que actúe. No critiques, sino estimúlalo a avanzar. Recuerda, querida hermana, que aparte de ser tu esposo, amado, él es tu hermano en Cristo y ambos forman parte de la iglesia del Señor. Escucha, Dios te repite lo que dice Romanos 15. Si tú eres más fuerte, soporta la flaqueza de tu esposo y no te agrades a ti misma. Agrada a tu esposo, él es tu prójimo, en lo que es bueno para edificar su vida.
No quieras todo rápido y a tu manera. No te desesperes. Ayuda a tu esposo. Sigue orando por él. No desmayes. Y entonces verás cómo Dios te recompensa. Tendrás un nuevo esposo para la gloria de Dios. Pídele al Señor que te ayude a esforzarte en su gracia. Eso te dará la valentía que tanto necesitas para luchar con la desesperanza y la desconfianza que puedan venir, porque el enemigo es astuto y él quiere destruir tu matrimonio. Siempre el carácter cristiano que Dios va formando en sus hijos nos ayuda en nuestras relaciones. La inteligencia espiritual y la sabiduría del Señor nos va a ayudar para resolver situaciones complejas. Así que, hermana querida, busca la solución. No ahondes los problemas, no trates de escapar y corre a los brazos de Jesús. Solo Él, solo el Señor los va a poder perdonar y restaurarles como esposos. No importa quién inició la discusión, siempre hay que dar el primer paso, ya sea el pedir disculpas o pedir perdón. O de repente descubres que esa relación, sus cimientos ya no son sólidos y esa situación iba a caerse tarde o temprano. Pero solo Cristo les puede dar un nuevo comienzo. No es fácil, no es de la noche a la mañana, es un proceso de ambos negarse, pero sí es segura la solución si cada uno se aferra al Señor obedeciendo su palabra. Creo que es un momento para que hablen y si ambos son cristianos, siempre es posible construir una relación nueva donde Cristo sea el Señor de esa relación, de ese matrimonio. Eso marcará la diferencia. Cristo tiene todo lo que tú y tu esposo necesitan. Una vez que se entreguen a Él con todas las emociones que les agobian, perseveren en su presencia diariamente y muchas veces durante el día, aún en medio de tus quehaceres, ora. O en el trabajo de tu esposo, que ore. Persevere cada uno y juntos en armonía. El Señor les hará descansar en Él. Todo cambia. Su lamento de ahora se convertirá en paz que va a llenar sus almas en quietud. El dolor se va a quietar o desaparecer. Cristo es el milagro más grande que tenemos a nuestro favor en medio de cualquier crisis. Él dará el descanso a sus almas. El Señor Jesús les dará completa paz, siempre y cuando ustedes confíen en Él. Y confiar es creer todo cuanto Él les dice en su palabra y le obedezcan. La mujer que ha encontrado el corazón de Dios a través de todo este caminar con Él, ¿qué nos dice Éxodo 33, 18, 19? Moisés le dice, entonces dijo Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Hermanas amadas, lo primero que yo le pedí al Señor para escribir este libro es que Él nos mostrara su gloria para nosotras, sus hijas, le llegáramos a conocer cómo es su corazón, Dios eterno, cómo es, cómo piensas y cómo sientes, haznoslo saber. Y he visto la mano de Dios en medio de todo este caminar, todo este tiempo. Y Dios el Señor nos ha mostrado su gloria. Él nos ha dicho su nombre. Él nos ha revelado la naturaleza de su corazón a través de cada lección. Él nos ha mostrado cómo piensa y cómo siente a través de todo este estudio. Y Él nos dice, mira, mira Rosa, Egidia, Rosario.
emperatriz, y nos va nombrando a cada una de nosotras y nos dice su nombre. Yo soy Yahweh, yo soy Yahweh, Dios fuerte, Dios poderoso, grande y temible, lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos dice, este es el que yo soy. Así pienso y así siento. Y así quiero que mis hijos y mis hijas vean mi corazón. Este es mi nombre. Por eso, hermana querida, si tú quieres vivir no solo en la gracia de Dios o en su misericordia, sino vivir viviendo su gloria, viviendo su presencia santa, Dios está esperándote. Dios está esperando a alguien que lo ame totalmente y para siempre. ¿Eres tú esa mujer? ¿Eres tú? ¿Cómo servir a Dios en este nuevo estilo de vida? De la misma forma, en estos momentos de crisis que la iglesia está viviendo por la pandemia, que el cuerpo de Cristo está sufriendo, como todo el mundo lo hace, el Señor nos provee palabras de aliento para que su iglesia desarrollemos un estilo de vida muy diferente al de la gente que nos rodea, unidos como cuerpo de Cristo, firmes en la fe y siguiendo adelante con lo que el Señor nos enseña. Veamos cómo Dios nos cambia. Él nos enseña a través de sus exhortaciones para su pueblo, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Veamos el ejemplo de Esther. Esther fue elegida reina cuando el pueblo de Israel pasaba por momentos de guerra o de crisis. Dios siempre les enseñó a que entendieran que debían de aceptar la situación y no esconderse ni huir, sino enfrentarla, aceptándola para que pudieran seguir adelante con sus vidas, libres con el Señor. Esther fue elegida reina por el rey Asuero. Jarasa era su nombre verdadero de Esther, que significa estrella. Es el nombre original de ella. Ella era una hermosa doncella judía que, siendo huérfana, su primo Mardoqueo la adoptó. Esther se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero Jerjes I. Toda su historia se narra en el libro de Esther y se celebra hasta hoy día en la fiesta de Purim. Entre las muchas doncellas que le presentaron para que fuera reina, ya que destronó a su esposa, la reina que se rebeló a obedecerle al rey. Esther halló gracia delante de Ejaí, el eunuco real que cuidaba a todas las doncellas. Ejaí dio trato preferencial a Esther y la promovió a primer lugar, eligiéndola para que ella fuera una de las mejores doncellas y las habitaciones más atractivas se la dio para Esther. Esther no permitió que tales atenciones la envanecieran, pero no dio a conocer su nacionalidad. Lo triste era que a pesar de todas las extravagancias lujosas, la mayoría de las mujeres solo pasaría una noche con el rey y luego vivirían con las concubinas, las esposas ignoradas que pasaban sus días en ociosidad. El sistema de harén era inhumano y degradaba grandemente a la mujer como persona. Pero por la misericordia de Dios, Esther fue protegida de ese triste destino. Esther obtuvo la aprobación del rey, la hizo su reina y la coronó, proclamó un banquete en su honor y fue un día de fiesta para el pueblo, y el rey dio regalos a todos. Amán era un hombre malo y hizo un complot contra los judíos porque odiaba a Mardoqueo.
Por aquel entonces Amón fue nombrado el segundo en poder después del rey. Todos los presentes, menos Mardoqueo, se postraban a su paso cuando Amán entraba al palacio real, por lo que Amán se indignó contra Mardoqueo. Lleno de resentimiento y venganza, Amán planeó cuidadosamente su estrategia para vengarse enterado de que él era de la raza judía. Entonces dictó un decreto para que todos los judíos fueran ejecutados. Este edicto debía ser proclamado en público para que nadie reclamara que no conocía la ley. Cuando lo supo Mardoqueo, en señal de dolor y de tristeza, como era la costumbre entre los hebreos, rasgó sus vestiduras, se vistió con ropas bastas y se puso cenizas en la cabeza. Así los judíos demostraban su crisis. Después hizo llevar a Ester el decreto que Amán había dictado, rogándole que invocara al Señor e intercediera ante el rey a favor de su pueblo. Pero Ester le hace recordar a Mardoqueo que si ella se presentaba delante del rey sin ser invitada por él, ella moriría. Mardoqueo, a pesar del peligro, le contestó a Ester: Mira, Ester, no pienses que por ser reina escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, dando a entender que Dios los iba a ayudar. Si es que Ester no hacía lo que le correspondía hacer. Pero Dios ha tenido el propósito de usarte para este tiempo, le dice Mardoqueo, permitiendo que tú fueras elegida reina. Si tú no actúas, tú y la casa de tu padre perecerán, le dice Mardoqueo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cuán importante es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y ser obediente en todo aquello que Él nos va a usar. La fe de Ester supera el miedo que ella sentía. Ella dijo: entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Eso lo pueden ver en Ester 4:16. Ester pierde el miedo a la muerte y va, en el nombre de Dios, a interceder por el pueblo judío. Para ello, Ester pidió que su pueblo ayunara y orara por ella. Y ella hizo lo mismo con todas sus doncellas. Pero luego de 3 días de oración y ayuno, vistió sus mejores galas y se atrevió a presentarse ante el rey Asuero a costa de perder su vida. El rey, al verla llegar hacia él, ella halló gracia ante el rey, y el rey extendió su cetro de oro, y entonces ella tocó la punta. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará, dijo el rey. Y Ester le dijo que ella había ido para invitarle al banquete que había preparado para él y para Amán, a lo que el rey accedió gustoso. Entonces, ante la petición del rey, Ester contó el decreto de Amán en medio de la comida. Durante el banquete, y para mostrar su satisfacción, el rey Asuero le dijo a Ester que le pidiera lo que más deseara, que se le concedería inmediatamente, fuera lo que fuera. Entonces Ester habló y le pidió su propia vida como judía que era, y la vida de todo su pueblo, diciéndole al rey: Rey, hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos y para ser muertos, ya que estaban condenados al exterminio por orden de él, de Amán. Y lo señaló.
El decreto de Amán fue en su contra. El rey en su ira se tomó un momento para reflexionar mientras decidía cómo manejar esta situación tan explosiva. Pero al tener conocimiento de todo ello, se encolerizó y furioso ordenó la muerte de Amán, que fue ejecutado en la misma horca que éste había mandado para matar a Mardoqueo. Inmediatamente se despacharon los mensajeros a todas las provincias para que comunicaran la anulación del decreto de Amán, devolviendo favores a los judíos porque la angustia y el terror que había en el pueblo judío se convirtió en júbilo y alegría. Todo ello gracias a la intervención de Esther en favor de su pueblo. Eso es lo que hizo Esther. Emocionalmente estuvo con mucho miedo, sí, pero su fe en el Señor fue mucho más grande y con ayuda de Dios se armó de valor e hizo lo que tenía que hacer, hablar con el rey e interceder por su pueblo. Ella comprendió que había llegado el momento de actuar y demostró su extraordinaria fe y su valentía al pronunciar unas palabras que hasta el día de hoy no se olvidan entre el pueblo judío. Cuando ella dijo en Esther 4:16, entraré a ver al rey y si perezco, que perezca. Eso hasta el día de hoy se pronuncia en la fiesta de Purim. ¿Cuál es el principio de Dios para servirle en este tiempo? De la misma forma que hizo Esther en el momento que le tocó hacer lo que tenía que hacer por su pueblo, nosotras como hijas de Dios, llenas de fe, debemos seguir sirviendo a nuestro gran Dios en este contexto que nos toca vivir hoy en día. Pero ¿cuál es el principio de Dios para que nosotras empecemos a servirle en este momento? El Señor dice, despójate de ti misma. Despójate de todo egoísmo, de toda falta de amor, de toda indiferencia. Despójate de toda indolencia. Despójate de ese corazón mezquino, así como lo hizo el Señor Jesús. Filipenses 2 del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Has pensado, querida hermana, que si no fuera por el servicio de Jesús a la humanidad, tú y yo y toda su iglesia no tendríamos la salvación? Seguiríamos en nuestros delitos y pecados muertas, condenadas hacia el infierno. Ese sería nuestro destino. Pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él siendo Dios, dejó su trono y dejó su gloria para venir a servirnos como hombre con toda la fragilidad de un ser humano. Si tú y yo queremos ser de bendición en medio de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, no puede haber un servicio a Dios si nosotras no nos despojamos a nosotras mismas, de todo egoísmo, de toda falta de amor, de toda emoción contraria a lo que es amar al prójimo. Despójate de todos tus derechos como lo hizo el Señor Jesús. Despojémonos. No podemos empezar a servir a Dios si primero no nos despojamos a nosotras mismas. El Señor Jesucristo nos dejó su ejemplo a seguir. Pero de repente tú me dirás que estás cansada. Claro que lo estás, hermana querida, claro que lo estás. De repente me dirás que estás adolorida.
Nadie lo cuestiona, ni siquiera Dios, porque Dios sabe lo que tú estás viviendo. Pero hermana querida, en mi propia vida, en todos estos años, 40 años que tengo con el Señor, Dios me enseñó en medio de tantas enfermedades que he tenido, que si no puedes movilizarte, pero sí puedes hablar o mover tus brazos y tu cerebro funcionar, tú sí puedes servir a Dios donde Él te indique el camino y en la forma en que Él te prepara. Escúchalo a Él te guiará. Así que hermanas queridas, si Dios lo ha hecho conmigo, yo no soy más que tú. Dios puede hacer milagros con tu vida, bendiciendo a otros. Tú también puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas, así como lo hizo Esther en su tiempo. Ora y descubre lo que tú sí puedes hacer. Te asombrarás, serás de bendición y glorificarás al Señor con tu vida. Despójate de ti misma, no hagas nada que provenga de tus emociones. Fíjate lo que dice aquí el Señor. Solo haz lo que Dios te va a guiar a hacer. Es allí donde está la victoria y la gloria para el Señor. Veamos lo que dice Hechos 16 del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? El Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo a Dios, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ellos obedecieron la voluntad de Dios y entonces lo glorificaron. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos servir al Señor en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. ¿Cómo lo haremos? Veamos. Número 1. Provoca el afecto y la amistad. Mateo 5 del 14 y el 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo están haciendo. La Biblia declara el mandamiento que sostiene toda la vida cristiana es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero a la vez somos luz y sal en este mundo. Eso nos lleva a tomar conciencia de que vivimos en un mundo donde reina la indolencia, la dejadez, la indiferencia por el prójimo, el egoísmo. Y el Señor Jesús nos dejó en este mundo para que nosotros impactemos, para que nosotros dejemos huella con nuestras propias vidas, estimulando al pueblo de Dios a dejar toda indiferencia, a tratar al ser humano como nos gustaría ser tratados a nosotras mismas. Y algo que me conmovió fue esa foto de cómo esa madre necesitaba el abrazo de su hija y la enfermera pone ese plástico para que puedan abrazarse. Fue tremendo. La nieta hablándole a la abuela a través de la computadora. Hay mucho por hacer en medio de la humanidad que nos rodea. Y hay que hacerlo ya. Cristo viene. ¿Cómo te hallará a ti personalmente? ¿Cómo nos hallará como iglesia?
Debemos permanecer en contacto con los hermanos en la fe y buscar maneras de tener afecto con la iglesia en la medida de lo posible y tomando en cuenta las directrices que las autoridades de salud han dado en nuestro país. Pero no por eso permitamos que la crisis actual atente contra la unidad del espíritu y el amor en el cuerpo de Cristo. No lo permitamos, hermanas queridas. Usa los medios que tengas al alcance. Gálatas 6, del 9 al 10, Dios dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si es que no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro deber es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso jamás cambia ante cualquier circunstancia que nos toque vivir, aún en medio de esta pandemia. Y todo es aquí donde surge la importancia del verdadero amor que hay en tu corazón hacia los demás. Si decimos que amamos a Dios, lo normal, lo natural es amar al prójimo y demostrarlo. ¿Cuánto más si somos la familia de Dios? ¿Cuánto más si nuestros hermanos nos necesitan? Por ejemplo, algunos necesitan alimentos o de repente darles comida preparada o proveerles dinero. Demos consuelo con lo que tengamos. Muchas mujeres están deprimidas, angustiadas, sin consuelo. Usemos todos aquellos talentos y dones que Dios nos ha dado para ayudar al pueblo de Dios. Porque muchos padecen necesidad, pero a la vez usemos los dones sobrenaturales para ayudar a la iglesia de Cristo a crecer y madurar en la fe y estimularnos a seguir adelante en medio de esta crisis. Hay que seguir así. Evangeliza, da las nuevas. Hay un sinfín de redes sociales hoy en día. Juan 4:35 nos dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, dice el Señor Jesús, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Todo hijo de Dios o toda hija del Señor, desea el Señor usarlo en medio de esta crisis. Dios desea que la gente pueda tener la oportunidad de salvación. Las familias, los hijos, los matrimonios, los niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, amigos. La gente se muere sin Cristo y nosotras, o la mayoría, siguen encerrados, aislados, por las recomendaciones dadas por la salud mundial. Pero eso, amadas hermanas, no es impedimento para dar a conocer el amor del Redentor y el perdón de Dios. Las redes sociales llegan a todo el mundo. Todos tienen un teléfono. Esa es una bendición que tenemos a la mano. No la desperdiciemos. Usemos todos los medios para hacerlo. Hay que sacarles provecho para bendecir y dar salvación. Puedes escribir en un blog o tal vez en el Facebook o hacer videos con mensajes de aliento y de reflexión en YouTube. A la vez usa tu teléfono, el WhatsApp, para enviar tarjetas con mensajes evangelísticos, saludos de aliento o exhortación. Amadas hermanas, eso es amar al prójimo. Eso es el verdadero amor de Cristo. 4. Sé sensible y cortés. Seamos ejemplo de cortesía y sensibilidad. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En cuanto dependa de nosotras, demos la paz en las relaciones.
Una manera importante de amar es respetar las decisiones y las actitudes de los demás, siempre y cuando sean las correctas, y si no hay que corregirla, pero con respeto. Mostremos cortesía y compasión, evitando juzgar e imponer nuestras opiniones. Que el Señor nos ayude a hablar con gracia y con amor. Gracia significa hablar sin groserías, hablar sin doblez de ánimo, evitando la corrupción a que la gente del mundo está acostumbrada a escuchar. Sé tú la diferencia. Cuando tengamos que tratar a cualquier tema dentro del hogar o del trabajo, aún en medio de las diferencias, seamos sal y luz en este mundo de tinieblas. Las palabras asombrosas, ¿cuáles son? Gracias, permiso, por favor. Esas son las palabras asombrosas que a todos nos gustan. Y 5, ayuda al necesitado. No cierres tu corazón. Segunda de Corintios 8, del 2 al 4, nos da un ejemplo de gente que no tenía dinero, pero aún así eran tan dadivosos en sus corazones abiertos hacia el prójimo. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a esas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuántos hermanos y hermanas están sufriendo porque algunos no pueden trabajar y tienen necesidad de alimento? Hermanas ancianas y hermanos a los que no tienen ni alimento ni medicina. Personas que por su edad o por la imposibilidad, por su edad en medio de esta pandemia, no pueden exponerse. No pueden salir a comprar sus alimentos o sus medicinas. Tal vez ayudándoles en ofrecerse para comprarles sus alimentos y llevárselos, así como en esa fotografía, o ayudarles gestionando alguna llamada telefónica para sacar cita en el seguro y que los puedan atender telefónicamente, o socorrerlos a recoger sus medicinas ya que no pueden ir a los hospitales. Hermanas amadas, ten comunicación con la iglesia donde te congregas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú necesitas de la iglesia, pero a la vez la iglesia como cuerpo te necesita a ti. Ten contacto y alienta en la fe al que lo necesita y exhorta al que no hace nada, porque así velamos por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Cuidarnos y cuidando a los más frágiles. Génesis 1:27 nos dice el Señor que todos hemos sido creados a imagen de Dios. Mateo 22:39 nos hace recordar que amar, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tengamos presente que el Señor nos dice que todos los seres humanos son iguales al haber sido creados a imagen de Dios y todos necesitan vivir. Por eso hay que ser responsables de nuestra propia vida, pero también de la vida de nuestro prójimo. Por lo tanto, cada vida es muy importante. Lamentablemente, a veces vemos en las noticias que la gente no actúa así, pero nosotros como hijos de Dios, como hijas del reino de Dios, tenemos que obedecer lo que las autoridades de salud nos están aconsejando. Mantengamos la distancia, lavemos nuestras manos y no nos expongamos para no hacer daño. Eso es el amor cristiano. En fin, mis hermanas amadas, somos tan bendecidas por las dádivas que Dios nos da, que con todo lo que Dios nos ha equipado para estos momentos difíciles, podemos enfrentarlos con su ayuda, que verdaderamente logramos avanzar en victoria, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir a cada una de nosotras. Algunas
como en mi caso, por ejemplo, por mi edad y por mis defensas que son muy bajas, es quédate en casa, no te expongas. Con eso ya estamos obedeciendo a Dios y a las autoridades que por prevención de salud dan el aislamiento social. No es fácil, claro que no lo es. Se extraña a los hijos, se extraña a los hermanos, al cuerpo de Cristo, ya que todo esto es un nuevo estilo de vida. Pero aún en medio de este aislamiento, podemos servir a Dios, darnos hacia afuera sin necesidad de salir para poder bendecir a los demás. Tampoco estamos abandonadas, porque la presencia de nuestro Padre Celestial está con nosotras. El Espíritu Santo con su palabra siempre está para ayudarnos, siempre está para consolarnos, para fortalecernos y salir triunfantes día a día y de esta manera poder contribuir de alguna manera con un granito de arena hacia los demás. Dios no es injusto, Él recompensa. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos cristianos y cristianas por estas circunstancias adversas pierden de vista que Dios ve su servicio y piensan que es poco lo que están dando? Pero déjame decirte, querida hermana, que nada es poco si le servimos a Dios con reverencia y para su gloria. Cuando el corazón está desanimado, a menudo piensan que Dios ha olvidado todo lo que se ha hecho por él y por su pueblo. Pero Dios dejaría de ser Dios. Él sería injusto si se olvidara de lo que sus hijas o sus hijos hacen para su gloria. Dios ve, Dios recuerda y Dios recompensa. Así que adelante, mis hermanas, sigamos sirviendo a nuestro gran Dios hasta que Él venga a recogernos para su gloria.